Buenas noches. Los saluda Aurelio Ramos. Estas son las noticias y vamos a los titulares. Aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados la contrarreforma educativa. Castigar la corrupción en universidades, plantea el rector de la UNAM. El Senado dio luz verde a reforma que permitirá enjuiciar al presidente por corrupción y delitos electorales. La carta de López Obrador a los reyes de España debió ser dirigida a sí mismo, dijo Vargas Llosa. Reforzarán militares y marinos la Guardia Nacional. Rusia se tiene que ir de Venezuela, dijo Donald Trump. Estos son los detalles de la información. Las comisiones de Educación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen sobre la nueva reforma educativa. Se trata de cambios realizados con base en una iniciativa del presidente López Obrador. El dictamen pasará ahora al Pleno de Diputados y, de ser aprobado, seguirá su trámite en el Senado. Esta reforma abroga la del pasado gobierno. Se mantienen las evaluaciones de maestros, pero se elimina su carácter punitivo. Los resultados ya no serán condición para la permanencia de los profesores en su empleo. Asienta que la rectoría de la educación corresponde al Estado y que los nombramientos derivados de las evaluaciones solo se otorgarán en términos de una ley secundaria en preparación. Tras la aprobación del dictamen, la CENTE cercó la Cámara y durante varias horas impidió la salida de unas 1,000 personas. Si hay corrupción en alguna universidad, debe ser perseguida, por supuesto, y eventualmente castigada. Esto dijo el rector de la UNAM, Enrique Graue. Inauguró la sesión del Consejo Universitario y adelantó que en esta junta se presentaría la cuenta anual 2018. En esta cuenta, dijo, se rendirá el informe pormenorizado y transparente del uso de los recursos en la UNAM. Por otra parte, el Consejo Universitario aprobó la creación de 2 licenciaturas, una en Ciencias de Datos y otra en Química e Ingeniería en Materiales. Con estas ya suman 27 las carreras de la UNAM. El Senado aprobó reformas a la Constitución que establecen el mecanismo para eliminar el fuero presidencial por delitos electorales y de corrupción. Alejandro Páez nos informa. Con 111 votos a favor y 1 en contra, el Senado de la República reformó los artículos 108 y 111 constitucionales para eliminar el fuero al presidente de la República y lo hizo extensivo a los funcionarios y legisladores federales, quienes podrán ser juzgados por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y delitos graves. Sin embargo, para retirar el fuero al titular del Ejecutivo, este tendrá que ser acusado formalmente ante el Senado, quien tendrá que resolver con base en la legislación penal. Para el retiro del fuero en el caso de los legisladores federales, es decir, diputados y senadores, ocurrirá cuando amerite el caso previa declaración de procedencia realizada por la Cámara de Diputados. Por ello, el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, calificó esta reforma como una trampa, pues se requerirá de mayoría calificada para quitar el fuero al presidente de la República y por lo menos en este sexenio donde Morena es mayoría en ambas cámaras, eso, dijo, será impensable en caso de que el Ejecutivo incurra en alguno de los supuestos. El PAN, a través de la senadora Indira Rosales, secundó esa postura y reconoció que con esta reforma no se alentaba la eliminación del fuero, pero consideró que era un primer paso en ese sentido. La iniciativa de reforma a los artículos 108 y 111 constitucionales amplía los delitos por los cuales el presidente de la República puede ser sujeto a que se le retire el fuero o la inmunidad. Con ello, el titular del Ejecutivo solo podrá ser sujeto a proceso por traición a la patria y delitos graves del orden común, pero ahora se le suman por corrupción y delitos electorales. El presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales, establece ahora el artículo 108, mientras que el artículo 111 plantea que para proceder penalmente contra el presidente de la República solo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores. Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el morenista Eduardo Ramírez, sostuvo que se sienta un precedente ya que se cumple la demanda ciudadana de terminar con el régimen de excepción e impunidad procesal y frenar la corrupción política. Para Crónica TV, Alejandro Páez. El presidente de México se equivocó de destinatario con su carta en la que sugiere al rey de España que pida perdón por las violencias que se cometieron por aquellos años que Sor Juana Inés de la Cruz llamaba rudos. Esto dijo el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Añadió que esa carta debió de mandársela a él mismo y responderse o respondernos la pregunta de ¿por qué México, que hace 5 siglos se incorporó al mundo occidental gracias a España,
y que desde hace 200 años es independiente y soberano, tiene todavía tantos millones de indios marginados, pobres, ignorantes y explotados. Vargas Llosa habló en Córdoba, Argentina, en la inauguración del 8º Congreso Internacional de la Lengua Española. La Guardia Nacional será reforzada con elementos del Ejército y la Marina. Amy Arriaga tiene la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la Guardia Nacional será reforzada con elementos del Ejército y la Marina y adelantó que a más tardar en 10 días tendrá un comandante en jefe. En conferencia de prensa desde Tijuana, el jefe del Ejecutivo afirmó que de esta manera será posible atender las 266 coordinaciones territoriales en las que se ha dividido el territorio nacional. Previó que en 3 meses estarán listas las primeras 150 bases de operación y estimó que en 10 días definirá quién será el comandante en jefe del Estado Mayor de la Guardia Nacional, la cual contará con representantes de la Secretaría de Defensa, Marina y Seguridad y un comandante en jefe. Desde la Zona Militar 2 de Tijuana, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Federal, informó que la Guardia Nacional arrancará este año con alrededor de 80,000 elementos, cuyos sueldos oscilarán alrededor de 15,000 pesos mensuales, y el presupuesto de esta corporación de seguridad será aproximadamente de 15 a 20,000 millones de pesos. También adelantó que en los próximos días el gobierno presentará al Congreso las iniciativas de protocolo de uso de fuerza, el Registro Nacional de Detenidos y reglamentaria de la Guardia. En su oportunidad, el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de Defensa, presentó 4 tipos de uniformes que vestirán los elementos de la Guardia Nacional. Son para aquellos elementos que serán desplegados para contacto directo con la ciudadanía y señaló que los uniformes serán confeccionados en las instalaciones de la Defensa Nacional en mes y medio. También aseguró que ya están instalados los módulos para el reclutamiento de los nuevos elementos para la Guardia y estimó que entre 7 y 8 meses se podrían sumar aproximadamente 21,000 personas. En torno al operativo de seguridad en Tijuana, el titular de Sedena detalló que se logró disminuir la incidencia de delitos en un 21% y del homicidio de 5.1 a 4 diarios. Tras el despliegue de 2.031 elementos del Ejército, fueron detenidas 150 personas por su probable participación en delitos, de los cuales 15 de ellos fueron liberados. Además, se registraron diversos decomisos, media tonelada de marihuana, 38.1 kilos de fentanilo, 21 armas largas, 24 cortas, cocaína y cristal. Para Crónica TV, Amy Arriaga. Donald Trump recibió en la Casa Blanca a la esposa del autonombrado presidente de Venezuela, Juan Guaidó. Ella es Fabiana Rosales y recaba apoyo internacional para derrocar al presidente Nicolás Maduro. Trump le dijo que su gobierno está con Venezuela y que Rusia tiene que salir de ese país sudamericano. Interrogado sobre cómo hará para que Rusia retire a sus soldados, Trump respondió: "Ya veremos, todas las opciones están abiertas". El senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán anunció que el próximo domingo iniciará una movilización nacional orientada a que Jacob Polemski deje lo más pronto posible la presidencia nacional de Morena. Anunció lo anterior luego de que la Comisión Nacional de Honestidad de Morena inició un proceso interno en su contra por presuntas transgresiones a los documentos básicos de ese partido. Díaz Durán, quien es consejero de Morena y suplente del senador Ricardo Monreal, presume que se trata de una represalia por las críticas a la dirigente de su partido. El consejero ha cuestionado el proceso de elección de Miguel Barbosa como candidato a gobernador de Puebla. Fueron trasladados de cárceles de Nuevo León a penales de Durango y Coahuila 504 reos. En un operativo sin precedentes en Nuevo León, fueron trasladados a 2 centros de reinserción federal 504 internos considerados de alto peligro que permanecían en el sistema penitenciario del estado. Las personas privadas de su libertad fueron seleccionadas por su nivel de peligrosidad y participación en crímenes de delincuencia organizada. El objetivo es terminar con el autogobierno, el cobro de cuotas, los motines y los homicidios, incluso masivos, que han sido recurrentes en las últimas décadas en los penales neoleoneses. Para lograr la extracción de los internos peligrosos, el operativo se llevó a cabo simultáneamente en 4 penitenciarías: Topo Chico en Monterrey, Apodaca y Escobedo en el norte del área metropolitana, y Cadereyta, a unos 25 kilómetros de la capital regiomontana. En el operativo participaron más de 1.500 elementos de la Corporación Fuerza Penitenciaria, de la Policía Estatal denominada Fuerza Civil y de efectivos militares.
Desde las 21 horas de este martes 26 de marzo empezó el operativo en Cadereyta, posteriormente en Apodaca y en el Centro de Reinserción Femenil en Apodaca. Finalmente, a las 23 horas inició en el penal de Topo Chico, donde apenas en febrero de 2016 un motín dejó 49 internos muertos. Entre las personas privadas de su libertad que fueron trasladadas, se encontraron integrantes del Cártel del Golfo, Cártel del Noreste y Zetas principalmente. Con saldo blanco, a las 4 horas empezaron a salir los autobuses con los internos peligrosos hacia las penitenciarías federales de Gómez Palacio, Durango, y de Ramos Arizpe, Coahuila. Este es el humor en el cartón de Falcón. Diálogo de altura entre el Mesías tropical y el representante del Mesías. Veamos la foto del día. Unos 2.500 migrantes avanzan en Chiapas, mientras en Honduras se forma la llamada Caravana Madre con unos 20.000. El expresidente argentino Carlos Menem fue condenado a 3 años de cárcel por fraude. Al regreso del corte le hablaremos de este estafador de grandes ligas. Emplea detergentes, jabones y limpiadores libres de fosfato, pues facilitan el tratamiento de aguas residuales. Crónica por el cuidado del agua. Mientras otros platican telegráficamente lo que ocurre en el mundo, en Crónica aportamos el análisis de lo ocurrido. El contexto es parte de la noticia. Por México, en Crónica cumplimos 20 años haciendo llegar día con día la noticia hecha diario. Los diputados británicos rechazaron 8 opciones de la primera ministra sobre el Brexit, o sea, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y también por prorrogar la ruptura, y Theresa May ya anunció que renunciará. Estoy dispuesta a dejar este trabajo antes de lo que pretendía, a fin de hacer lo que es mejor para el país y para nuestro partido. Es la oferta de la primera ministra británica Theresa May ante su grupo parlamentario, conocido como Comité 1922, para conseguir su apoyo en el voto del acuerdo para la salida de la Unión Europea, rechazado en 2 ocasiones en la Cámara de los Comunes. Según los extractos difundidos por el gobierno, May ha prometido que no obstaculizará el camino para que su partido elija a un nuevo líder antes de que se inicie con Bruselas la segunda fase de las negociaciones para la salida del bloque, relativas a la futura relación comercial bilateral. Con esta oferta de dimisión, destinada a aplacar al sector más euroescéptico, May confía en que su tratado pueda ser finalmente aprobado, quizás esta misma semana. Así, el primer ministro para el Brexit, Stephen Barclay, ha reservado una sesión parlamentaria para el viernes, cuando normalmente no hay actividad, lo que sugiere que el gobierno podría presentar por tercera vez su pacto. A pesar de esta oferta, se desconoce si May logrará el apoyo de los 10 diputados del ultraconservador Partido Democrático Unionista de Irlanda del Norte, socio parlamentario del gobierno Tory en minoría. El líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, ha dicho en respuesta a la táctica de la líder conservadora que demuestra que está más preocupada por la gestión de su propio partido que por gobernar en interés de Reino Unido. Y tal como le adelantábamos, en Argentina condenaron a 3 años de prisión por fraude al expresidente Carlos Menem. El expresidente argentino Carlos Menem fue condenado por la justicia de su país a 3 años y 9 meses de cárcel por haber cometido fraude en la venta de un inmueble. Se trata de la transacción realizada por un predio ferial en Palermo que data de 1991, cuyo valor fue inflado en la venta a la sociedad rural. Junto al expresidente Menem también fue condenado el exministro de Economía, Domingo Cavallo, quien según el tribunal fue partícipe del delito de peculado. Asimismo, tanto Menem como Cavallo fueron inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos. La condena contra Menem esperará a que el Senado decida su suerte, ya que el expresidente también goza de fueros como senador nacional. En respuesta a un proyectil palestino, Israel atacó Gaza. El ejército israelí atacó la noche del martes varias posiciones militares del movimiento islamista Hamás en Gaza. Esto se produce en respuesta a un cohete palestino lanzado horas antes hacia su territorio, que rompió la jornada de calma tensa tras la escala de tensión iniciada el lunes. No hubo heridos tras la ofensiva israelí, según informaron fuentes médicas palestinas de la franja, mientras que medios locales señalaron que las instalaciones atacadas quedaron destruidas. Poco después, las alarmas antiaéreas sonaron de nuevo en la zona industrial de la ciudad israelí de Askelón, cercana a Gaza,
con un cohete palestino que fue disparado hacia el área, informó el ejército. Gaza e Israel vivieron este martes un día de calma tensa después de que Israel bombardeara este lunes decenas de posiciones militares en la franja, como represalia por el lanzamiento horas antes de un cohete contra una vivienda israelí en el centro del país, con 7 personas que resultaron heridas, entre ellas 3 menores. Shakira y Carlos Vives negaron el plagio de la canción La Bicicleta. Shakira y Carlos Vives llegaron tranquilos al juicio por plagio en la canción La Bicicleta. Ella no quiso hacer declaraciones, pero sí Vives. Gracias a la justicia española que nos da esta oportunidad después de 2 años de ignominia y de mentiras. Así que estoy muy contento. Somos inocentes. ¡Ey, ustedes tienen oído! Ambos artistas fueron demandados por el cantante cubano Rafael Castellano Libán, quien considera que un tema que él ofreció a Sony en 2011 y titulado Te quiero tanto, ha sido plagiado por los artistas colombianos en la frase que te sueño y te quiero tanto. Yo te quiero tanto, y aparece ahí en La Bicicleta que te sueño y que te quiero tanto, con el mismo ritmo, melodía y texto, ¿no? Es un vallenato lo que él trata de hacer. Lo que pasa es que trata de hacer un vallenato con clave. Entonces trata de hacer un vallenato cubano. Yo lo llamo el cubanato, ¿no? Entonces ellos dicen que ese vallenato lo hizo Libán y que a mí me lo llevaron, me lo dieron. ¿Quién le va a dar al rey del vallenato un vallenato cubanato? A ver, ¿a quién se le va a ocurrir? A la salida del juicio, Carlos Vives se mostró satisfecho y confía que termine así una tortura que dura ya más de 2 años. Lo que uno al final no entiende un poco es que siendo tan obvio el hecho de que las canciones no se parezcan, hayamos tenido que estar tanto tiempo con esta tortura psicológica. Y después de informar a los numerosos periodistas que allí se habían congregado, dedicó a sus fans un tema inspirado en lo que ha vivido y con el que no descarta volver a los escenarios españoles. Y al asomarme a la puerta, la noticia me ha extrañado, que un cubano me ha acusado de robar su bicicleta. Alemania se prepara para la Pascua con huevos de colores. Alemania se prepara para la Pascua con sus tradicionales huevos de colores. A menos de un mes para esta celebración, las fábricas trabajan a contracorriente para producir aproximadamente 250.000 huevos de Pascua de color rosa, morado, naranja, azul y verde. Esta planta familiar, que opera desde 1953, comenzó elaborando sus huevos de Pascua de forma artesanal. Ahora son las máquinas las que se encargan de sacar la producción adelante. Los huevos se cuecen durante 14 minutos. Se pinta la capa de colorante alimentario y finalmente se pasan durante 20 minutos por un área de secado. Según la tradición cristiana, el huevo simboliza la resurrección de Jesús. Hoy en día y en esta época del año es un regalo común entre las familias y hasta forma parte de un juego. Llegamos al final. Gracias, hasta mañana a las 21:30. Soy Aurelio Ramos, muy buenas noches.